Mi mejor amiga intentó humillarme durante mi boda, pero el micrófono se quedó encendido. Hay una frase que todavía puedo escuchar, palabra por palabra, aunque hayan pasado meses. No la escuché en vivo, frente a 200 invitados, como podría pensarse. La escuché después, en un audio de apenas 40 segundos, grabado por accidente por un micrófono que alguien olvidó apagar detrás del escenario. Voy a hacer que se le borre la sonrisa en su propia boda. Se lo merece, por creerse que ahora está un escalón arriba mío. Esa era Valentina, mi mejor amiga desde los 14 años, la dama de honor que yo misma había elegido, con ilusión, 8 meses antes de esa noche. No voy a empezar por ahí, sin embargo, aunque sea lo primero que se me viene a la mente cada vez que pienso en mi boda. Voy a empezar por el principio, porque para entender por qué ese audio de 40 segundos terminó siendo, en cierto modo, la mejor cosa que me pasó ese día, hay que entender todo lo que vino antes. Conocí a Valentina en primer año del secundario. Nos sentamos juntas porque la profesora de historia organizó los bancos por orden alfabético y nuestros apellidos quedaron cerca. De ahí en más, fuimos inseparables, compartimos cumpleaños, primeros desamores, viajes de egresados, y después, ya de adultas, departamento juntas durante un par de años antes de que cada una armara su vida por separado. Valentina siempre tuvo una forma particular de vincularse conmigo, que durante mucho tiempo interpreté simplemente como, su personalidad era directa, filosa, decía las cosas sin filtro, y cuando alguna de esas cosas dolía, siempre agregaba, casi como un comodín, es joda, no te ofendas. Con los años, aprendí a anticipar el golpe apenas empezaba la frase con, no te ofendas, pero, porque sabía que ahí venía algo que sí iba a ofenderme, solo que disfrazado con la ropa de una broma. Cuando empecé a salir con Nicolás, hace 5 años, Valentina fue una de las primeras en conocerlo. Al principio pareció genuinamente contenta por mí. Con el tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer comentarios que, mirados en conjunto, formaban un patrón bastante claro, aunque en el momento yo prefería no verlo así. «Qué suerte tenés», me dijo una vez, tomando una copa de vino en mi cumpleaños. Porque sinceramente, con lo despistada que sos para elegir pareja, no sé cómo diste con alguien tan bueno. Me reí, en ese momento, incómoda. Era gracioso, supongo, si uno decidía tomarlo así. Pero con los meses, esos comentarios se volvieron más frecuentes y más específicos que Nicolás se merecía a alguien más entusiasta que yo. Tenía suerte de que él no se hubiera dado cuenta todavía de ciertas cosas que en el fondo ella no entendía, que veía él en mí, tan tranquila, tan poco intensa. Cuando Nicolás me propuso matrimonio, la primera persona a la que llamé, después de mis padres, fue Valentina. Ella gritó de emoción por teléfono, dijo que lloraba, que estaba feliz por mí, y en ese momento le creí completamente. Todavía hoy pienso que, en alguna parte muy pequeña de ella, esa alegría fue real. El problema fue todo lo que vino después. Elegimos un presupuesto moderado para la boda, un salón de campo a las afueras de la ciudad, 120 invitados, una banda en lugar de DJ porque a Nicolás y a mí nos gustaba más la música en vivo, y una decoración sencilla, con flores de estación y manteles blancos lisos. No queríamos ostentación. Queríamos que la gente que amábamos estuviera cómoda y que hubiera comida rica y una pista de baile llena hasta la madrugada. Le pedí a Valentina que fuera mi dama de honor sin dudarlo un segundo. Era la elección obvia, la persona que había estado presente en cada etapa importante de mi vida adulta. Ella aceptó con un entusiasmo que, en retrospectiva, tenía algo de excesivo, casi como si el rol le importara más a ella que a mí. Los primeros roces empezaron con el vestido. Fui a probarme vestidos con mi mamá, con mi hermana y con Valentina, un sábado de otoño. Me probé el que terminaría eligiendo un vestido sencillo, corte sirena, sin demasiados detalles, que a mí me hacía sentir exactamente como quería sentirme ese día. «Está lindo», dijo Valentina, con ese tono particular que usaba cuando en realidad quería decir lo contrario. «Un poco básico, quizás. Pensé que ibas a elegir algo más, no sé, más elaborado. Este parece de alguien que se casa por segunda vez, sin ofender». Mi mamá la miró con el ceño fruncido. Yo, en cambio,
sentí ese conocido nudo en el estómago, esa mezcla de vergüenza y de duda que Valentina lograba instalar en mí con una sola frase. Terminé comprando el vestido igual, porque en el fondo sabía que era el correcto, pero la sombra de su comentario me acompañó durante semanas, cada vez que me lo probaba en casa frente al espejo. Después vinieron los detalles de la organización. Como dama de honor, Valentina se ofreció a ayudarme con varias cosas, la lista de invitados, la coordinación con el salón, algunos aspectos de la decoración. Al principio agradecí la ayuda. Con el tiempo, empecé a notar que ayudar para ella significaba, en muchos casos, cambiar decisiones que yo ya había tomado, sin consultarme. Descubrí, por ejemplo, que había cambiado el orden de las mesas, ubicando a un grupo de amigas suyas que apenas conocían a Nicolás en una mesa más cercana a la nuestra, y relegando a unos primos de Nicolás, con los que él tenía mucha confianza, a una mesa del fondo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que le pareció que iba a fluir mejor así, sin más explicación. También cambió, sin avisarme, el color de las servilletas que yo había elegido, porque el blanco puro le parecía muy soso, y prefirió pedir unas color champañe que, según ella, combinaban mejor con el ramo. No eran decisiones catastróficas, ninguna sola de ellas ameritaba una pelea grande, pero sumadas una tras otra, empezaban a dibujar un patrón. Valentina no estaba ayudando a organizar mi boda. Estaba, de a poco, tratando de convertirla también un poco en la suya. Un mes antes de la boda, mientras probábamos el menú en el salón, Nicolás hizo un comentario gracioso sobre lo nervioso que estaba con el discurso que tenía que dar. Todos en la mesa nos reímos. Valentina, sentada frente a él, esperó a que la risa bajara un poco y dijo: «No te ofendas, Nico, pero la verdad es que no sé cómo alguien tan pioule como vos terminó en pareja con alguien tan tranquila, casi aburrida, como Cami. Debes tener paciencia de santo». Se rió después de decirlo, como siempre hacía, para que sonara a chiste. Nicolás sonrió, incómodo, y cambió de tema. Yo sentí la cara caliente, esa vergüenza específica de que insulten a alguien que amás frente a otras personas, y que encima lo hagan disfrazado de broma, de manera que reclamar te haga quedar como alguien que no sabe tomarse joda. Esa noche, ya en casa, Nicolás me preguntó, con delicadeza, si era normal que Valentina hiciera esos comentarios tan seguido. «Es su forma de ser», le respondí, casi de manera automática, repitiendo una frase que llevaba diciendo desde la adolescencia. «Es picante, pero en el fondo me quiere». «No sé, Cami, a mí no me suena a cariño. Me suena a que está compitiendo con vos por algo, aunque no tengo claro por qué». No le hice mucho caso en ese momento. O, más precisamente, no quise hacerle caso, porque admitir que tenía razón implicaba enfrentar algo que llevaba años evitando, que mi mejor amiga, la persona que había elegido para acompañarme en el momento más importante de mi vida hasta entonces, tal vez no me quería de la manera en que yo asumía que me quería. La despedida de soltera fue, en muchos sentidos, el anticipo más claro de lo que vendría después, aunque en su momento intenté minimizarlo, como había hecho con todo lo anterior. Fuimos un grupo de 12 amigas a una casa en la sierra, para pasar el fin de semana. Hubo juegos, hubo risas, hubo una cena especial que había organizado, con mucho esfuerzo, mi amiga Julieta, que también era parte del grupo de la adolescencia pero que, a diferencia de Valentina, siempre había sido un sostén silencioso y genuino en mi vida. Después de la cena, con un par de copas de más, empezó una ronda de anécdotas. Cada una debía contar algo gracioso o vergonzoso sobre mí. La mayoría de las historias fueron entrañables: la vez que me caí en la graduación, la vez que lloré viendo un comercial de galletitas. Cuando llegó el turno de Valentina, sin embargo, la anécdota tomó otro rumbo. «Bueno, ya que estamos entre amigas», empezó, con esa sonrisa que yo ya conocía, la de «ahora viene el golpe, les cuento algo que Cami me confesó hace años, cuando recién empezaba con Nicolás. Le tuvo miedo a comprometerse en serio con él porque, textual, no sabía si era suficiente para alguien tan seguro de sí mismo. Increíble que hoy se case tan campante, ¿no? Da gracia lo insegura que puede llegar a ser esta chica». Sentí que el aire se iba de la habitación. Era verdad que le había confiado eso,
en un momento de vulnerabilidad, años atrás, en la intimidad de una charla nocturna entre amigas donde una comparte sus miedos más profundos justamente porque confía en que quedarán ahí, guardados. Escuchar mi vulnerabilidad convertida en anécdota graciosa, frente a 10 personas, muchas de las cuales ni siquiera me conocían tan bien, fue una de las traiciones más pequeñas y, al mismo tiempo, más profundas que había sentido en mucho tiempo. Julieta, sentada a mi lado, me apretó la mano por debajo de la mesa. No dijo nada en el momento, pero después, esa noche, mientras nos lavábamos los dientes, me dijo algo que no pude sacarme de la cabeza. Cami, hace rato que vengo notando algo raro en cómo te trata Valentina. Sé que sos leal, sé que la conoces de toda la vida, pero eso que hizo hoy no fue una joda. Fue humillarte a propósito, delante de todas. Si dejo de hablarle antes de la boda, va a explotar todo el grupo, le respondí, casi en automático, repitiendo el mismo argumento que llevaba usando durante meses cada vez que alguien me señalaba algo similar. Nos conocemos hace 20 años, Julie. No puedo simplemente cortar eso una semana antes de casarme. Julieta no insistió esa noche, pero su comentario quedó dando vueltas, como una alarma silenciosa que yo seguía posponiendo apagar. Faltaban 10 días para la boda cuando sucedió lo que, todavía hoy, considero el momento más doloroso de todo el proceso, incluso más que el audio del micrófono. Estábamos en mi casa, con Valentina, terminando de armar los souvenirs para los invitados. Nicolás había pasado a buscar algo y se quedó un rato charlando con nosotras antes de irse a jugar al fútbol con sus amigos. Cuando se fue, cerrando la puerta detrás de él, Valentina se quedó en silencio unos segundos, mirando la puerta, y después me dijo, sin ningún tono de broma esta vez, con una frialdad que no le había escuchado antes. ¿Sabes qué pienso? ¿En serio, Cami? Pienso que en un par de años, cuando él se aburra de tu vida tan tranquila, va a terminar buscando a alguien más divertida, más viva. Y ahí vas a entender que esta boda fue el mayor error de tu vida. Yo, la verdad, no sé cómo no te das cuenta antes de cometerlo. No hubo risa después de esa frase. No hubo un «es joda, no te ofendas», que suavizara el golpe. Solo silencio, y su mirada fija en la mía, esperando, quizás, alguna reacción. Sentí que algo se quebraba definitivamente dentro de mí en ese momento, aunque en la superficie mantuve la calma. Le pregunté, con la voz más firme que pude reunir, ¿por qué me decía eso, justo a días de mi boda? Porque alguien tiene que decirte la verdad, respondió, encogiéndose de hombros, y las demás son demasiado cobardes para hacerlo. Esa noche no dormí bien, no porque dudara de Nicolás, sino porque por primera vez me permití ver con claridad algo que llevaba años esquivando. Valentina no estaba celebrando mi felicidad. Estaba, de alguna manera que yo todavía no terminaba de entender del todo, resintiéndola. Sin embargo, ni siquiera después de esa frase logré tomar la decisión de alejarla de mi boda. Llamé a mi mamá, lloré, le conté todo. Ella me dijo, con la sabiduría tranquila que solo dan los años, que yo ya sabía, en el fondo, lo que tenía que hacer, pero que entendía por qué me costaba tanto hacerlo, cortar 20 años de historia, aunque esa historia estuviera dañada, se sentía como perder una parte de mi propia adolescencia. Terminé quedándome callada. Terminé, una vez más, tragándome el dolor para no arruinar algo que, sin que yo quisiera aceptarlo todavía, ya estaba roto desde hacía tiempo. El día llegó, finalmente, con un cielo despejado de otoño y ese tipo de nervios lindos que se sienten en el estómago cuando algo que esperaste mucho tiempo por fin está pasando. Me até el pelo con mi hermana, me puse el vestido que tanto había dudado por culpa de un comentario ajeno, y por un rato, mientras me miraba al espejo, logré dejar de pensar en Valentina y sus frases. La ceremonia fue hermosa. Lloré, lloró Nicolás, lloraron nuestras madres. La recepción arrancó con la energía que uno espera de una fiesta así, la banda tocando, la gente bailando, las mesas llenas de risas. Lo que no sabíamos, en ese momento, era que detrás del escenario, en la zona técnica donde estaban los parlantes y la consola de sonido, un micrófono inalámbrico que se usaría más tarde para los discursos había quedado encendido por error, con la señal activa hacia los monitores del técnico y,
sin que nadie lo supiera todavía, grabándose en el sistema de respaldo que el sonidista usaba de manera automática para cada evento. Valentina, que llevaba puesto ese micrófono prendido en el vestido desde hacía un rato porque el técnico se lo había colocado con anticipación para el discurso de la dama de honor, se alejó un momento hacia un costado del salón, cerca de la zona de servicio, para hablar con una prima mía, Antonelle, a quien conocía de reuniones anteriores. Lo que Valentina no sabía era que ese micrófono seguía transmitiendo, y que el técnico, un hombre llamado Gustavo, con más de 15 años de experiencia en eventos, tenía el hábito profesional de monitorear todos los canales activos con auriculares antes de cada discurso, para evitar sorpresas de audio. Lo que escuchó lo dejó helado. Te juro que estoy que exploto, le decía Valentina a Antonelle, con una risa nerviosa, mientras se acomodaba una copa de champaña en la mano. Tengo el discurso preparado para que quede como el ridículo perfecto. Voy a contar la anécdota de cuando ella lloró porque pensó que Nico la iba a dejar antes de pedirle casamiento. Va a quedar la pobre como una histérica insegura delante de toda la familia de él. ¿En serio vas a hacer eso el día de su boda?, preguntó Antonelle, con la voz baja pero claramente incómoda. Alguien tiene que bajarla un cambio. Todo el año fue mi vestido, mi boda, mi el otro, como si fuera la única persona en el mundo que se casa. Y encima, ¿sabes qué? El mes pasado intenté generar quilombo entre ellos, le mandé un mensaje anónimo a Nico insinuando que Cami todavía hablaba con un ex, a ver si dudaba un poco antes de esto. No funcionó, por suerte para ella. Gustavo, con los auriculares puestos, sintió que se le helaba la sangre. Detuvo lo que estaba haciendo, llamó con un gesto discreto a uno de los organizadores del salón, y ambos escucharon el resto de la conversación en silencio, con el sistema de grabación de respaldo funcionando automáticamente, como hacía en cada evento por protocolo de la empresa. Voy a hacer que se le borre la sonrisa en su propia boda, siguió Valentina, ya envalentonada por el alcohol y por la certeza de que nadie más la escuchaba. Se lo merece, por creerse que ahora está un escalón arriba mío. Yo la conozco de toda la vida, sé todo de ella, y hoy todos van a saber también. Gustavo, sin perder más tiempo, buscó al padrino de la boda, un amigo cercano de Nicolás llamado Federico, y le hizo escuchar una parte de la grabación. Federico, pálido, fue a buscar a Nicolás. Yo estaba en la pista de baile, riéndome con mi papá, cuando vi a Nicolás acercarse con una expresión que no supe descifrar del todo. No era enojo dirigido a mí, pero tampoco era la cara relajada que tenía media hora antes. Necesito que vengas un segundo, me dijo, tomándome de la mano con suavidad. No pasa nada grave con nosotros, tranquila, pero necesito que escuches algo antes de que empiecen los discursos. Nos apartamos hacia un sector privado, cerca de la cocina del salón, junto a Federico, a mi tía Norma, que casualmente pasaba por ahí y terminó siendo, sin buscarlo, la segunda persona de la familia en escuchar el audio, y a Gustavo, que sostenía su teléfono con la grabación lista para reproducir. Escuché los 40 segundos completos, con la voz de Valentina resonando clara, sin ambigüedad posible. Escuché la parte del discurso planeado para ridiculizarme. Escuché la confesión sobre el mensaje anónimo que le había mandado a Nicolás semanas atrás, algo que yo ni siquiera sabía que había ocurrido, y que explicaba una pregunta rara que él me había hecho un día sobre si todavía tenía contacto con un ex, pregunta que en su momento me pareció fuera de lugar y que ahora, de golpe, cobraba sentido completo. No lloré, para mi propia sorpresa. Sentí, más bien, una calma helada, la misma calma que a veces aparece cuando finalmente se confirma algo que uno ya sospechaba desde hacía tiempo, aunque se hubiera negado a admitirlo. ¿Qué querés hacer?, me preguntó Nicolás, con la voz suave, tomándome de ambas manos. Es tu boda, vos decidís. Podemos simplemente decirle que no va a dar el discurso, sin necesidad de armar un escándalo delante de todos. Con mi tía Norma y Federico como testigos, decidimos, entre los cuatro, que la manera más digna de manejar la situación no era montar una escena pública ni una confrontación gritada en medio de la fiesta, sino simplemente evitar que Valentina subiera al escenario. Le pedí a Federico que se acercara a ella con discreción y le dijera que,
Por un cambio de último momento en el orden de la noche, los discursos se acortaban y solo hablarían los padres de los novios. Valentina, según me contaron después, se mostró visiblemente molesta con el cambio, pero no tuvo forma de reclamar sin generar ella misma la escena que, irónicamente, tanto parecía desear provocar. La grabación quedó guardada, tanto en el celular de Gustavo como en el sistema de respaldo de la empresa de sonido, sin que en ese momento se compartiera con nadie más allá de las 4 personas que ya la habían escuchado. No hubo pantallas gigantes reproduciendo el audio frente a los invitados, no hubo un silencio dramático de salón entero enterándose al mismo tiempo. Solo hubo una decisión discreta, tomada entre personas que me querían de verdad, de proteger el resto de mi noche. Volví a la pista de baile con una sonrisa que, admito, me costó un poco reconstruir en los primeros minutos. Nicolás no se separó de mi lado el resto de la noche, y en un momento, mientras bailábamos nuestro vals, me susurró al oído: no dejes que esto te arruine la noche, te lo mereces más que nunca ahora. Hubo un pequeño bache, es verdad. Julieta, cuando se enteró por Federico de lo que había pasado, se acercó a abrazarme sin decir palabra, y esa noche terminó dando ella un breve brindis improvisado, cálido y sincero, en el lugar donde debería haber hablado Valentina. No fue el discurso planeado, no fue perfecto, tuvo algunas dudas al hablar porque lo armó en minutos, pero fue genuino, y eso, al final, valió mucho más. La fiesta continuó hasta la madrugada. Bailamos, nos reímos, mi papá se emocionó en su discurso, mi suegra bailó una cumbia con mis tías que quedó grabada en el video oficial y que todavía hoy nos hace reír. No fue la boda perfecta que había imaginado meses atrás, libre de todo conflicto. Fue una boda real, con un tropiezo grande manejado con dignidad, rodeada de la gente que de verdad me quería. Valentina se fue temprano esa noche, alegando un dolor de cabeza. Nadie la retuvo. 3 días después de la boda, mientras todavía estábamos organizando fotos y agradeciendo mensajes, Valentina publicó una historia en sus redes sociales que me tomó completamente por sorpresa por su nivel de tergiversación. En un texto largo, sin nombrarme directamente pero de manera evidente para cualquiera que conociera la situación, escribió que había sido cancelada injustamente en la boda de su mejor amiga por un comentario sacado de contexto, que la novia siempre había sido insegura y controladora con sus amistades, y que después de 20 años de amistad la habían descartado sin darle la oportunidad de explicarse. No mencionaba, por supuesto, el contenido real de lo que había dicho detrás del escenario. No mencionaba el mensaje anónimo. Presentaba la situación como si a ella la hubieran silenciado de manera arbitraria y cruel, mientras que yo aparecía, en su relato, como una novia frágil e insegura que no toleraba ni la más mínima broma. Al principio sentí pánico. Pensé en salir a desmentirla públicamente, en compartir yo también el audio para que la gente supiera la verdad completa. Nicolás, con más calma que yo en ese momento, me sugirió esperar un poco antes de reaccionar. No necesitas defenderte con lo mismo que ella usó para atacar, me dijo. La gente que te conoce de verdad va a hacer sus propias preguntas. Y así fue, aunque no de la manera en que yo hubiera imaginado. Lo que Valentina no calculó fue que varias personas del grupo de amigas de la adolescencia, incluyendo a Antonelle, la prima que había escuchado la conversación original detrás del escenario y que, después de la boda, decidió que ya no podía quedarse callada, empezaron a compartir, primero en privado y después de manera más abierta, capturas de pantalla de conversaciones antiguas donde Valentina hacía comentarios similares sobre otras personas del grupo a lo largo de los años. Antonelle fue la primera en escribirme, 2 días después de la publicación de Valentina, para contarme que ella también había escuchado la conversación completa detrás del escenario, y que no pensaba quedarse en silencio mientras Valentina construía una versión falsa de los hechos. No puedo permitir que diga que fuiste vos la insegura, me escribió. Yo estaba ahí, escuché todo. A partir de ahí, casi como un efecto dominó, empezaron a aparecer testimonios de otras personas. Una ex compañera de trabajo de Valentina que recordaba comentarios parecidos sobre un ascenso que no se merecía otra colega, una amiga de la facultad que había guardado, sin razón aparente en su momento,
capturas de mensajes donde Valentina hablaba mal de una tercera amiga en común, por diversión. El patrón que yo había vivido de manera aislada durante años, atribuyéndolo a su forma de ser, empezó a mostrarse, frente a los ojos de mucha gente, como lo que realmente era una tendencia sostenida a competir y a menospreciar disfrazándolo de humor. No fue un linchamiento digital organizado ni una campaña coordinada, fue, más bien, un goteo constante de personas que, cada una por su cuenta, decidieron dejar de callar cosas que habían presenciado durante años. Valentina intentó responder a algunos de esos comentarios, primero con indignación, después borrando la publicación original, y finalmente cerrando por un tiempo sus redes sociales. El karma de Valentina no llegó en forma de tragedia ni de castigo espectacular. Llegó, más bien, de manera silenciosa y acumulativa, como suele pasar en la vida real. Perdió, en las semanas siguientes, el contacto con varias personas del grupo de amigas de siempre, no porque alguien organizara un boicot en su contra, sino porque cada una, a su manera y a su tiempo, decidió tomar distancia después de reconocer un patrón que llevaban tiempo minimizando. Julieta, que durante años había intentado mantener la paz del grupo evitando confrontaciones directas, finalmente le escribió un mensaje claro, sin insultos, explicándole por qué necesitaba un tiempo de distancia real, no solo de la situación de la boda sino de años de comentarios similares. Un proyecto que Valentina compartía con otra amiga del grupo, una pequeña marca de accesorios que habían empezado juntas un año antes, medio como hobby, medio con intención de crecer, también se vio afectado. Su socia, incómoda con toda la situación y con el efecto que estaba teniendo en la imagen del emprendimiento entre conocidos en común, le propuso separar caminos de manera amistosa apenas 2 meses después de la boda. Valentina tuvo que retirarse de un proyecto en el que había invertido tiempo y dinero, no por una decisión legal ni por una pelea pública, sino simplemente porque la confianza necesaria para sostener un negocio compartido ya no existía. Meses después, alguien del grupo me contó que Valentina le había confesado, en un momento de sinceridad poco habitual en ella, que no entendía por qué la gente la abandonaba de esa manera, si al final ella nunca había hecho nada tan grave. Esa frase, cuando me llegó, no me generó satisfacción ni ganas de revancha. Me generó, sobre todo, una tristeza distante. Entendí que Valentina probablemente nunca terminaría de comprender del todo el peso real de sus propias acciones, porque estaba acostumbrada a medir el cariño de la gente en función de cuánta atención lograba generar, y no en función de cuánta confianza real había construido. La atención que buscó aquella noche, planeando un discurso pensado para humillarme frente a 200 personas, terminó, de manera casi poética. Funcionando al revés, consiguió atención, sí, pero no la que ella imaginaba. Consiguió que la gente la mirara con otros ojos, y descubriera, cada una a su ritmo, que la atención obtenida a través del escándalo no equivale, ni de cerca, al cariño verdadero. Pasaron casi 6 meses desde la boda. Llegó el día en que finalmente pude pensar en toda la situación sin sentir ese nudo automático en el estómago. Estaba ordenando fotos del casamiento para armar un álbum físico, cuando encontré una foto vieja, de nuestros 15 años, donde Valentina y yo aparecíamos abrazadas, sonriendo, disfrazadas para una fiesta temática. Miré esa foto durante un rato largo. No sentí rabia. No sentí, tampoco, la nostalgia dolorosa que hubiera esperado sentir meses atrás. Sentí, en cambio, una comprensión tranquila, casi serena, de algo que me había costado años aceptar. La amistad que Valentina y yo habíamos tenido de adolescentes había sido, en su momento, real y valiosa. Pero en algún punto del camino, sin que yo quisiera verlo, esa amistad se había ido transformando en otra cosa, en una relación desequilibrada, sostenida más por la costumbre y por el miedo a perder 20 años de historia compartida que por un vínculo genuino de ida y vuelta. El micrófono que quedó encendido aquella noche no fue lo que terminó con nuestra amistad, aunque durante mucho tiempo la gente que conoce la historia lo cuenta así, como si ese fuera el momento exacto de la ruptura. La verdad, la que me costó admitir, es que la amistad ya llevaba tiempo terminada mucho antes de esa noche. Había terminado, quizás,
la tarde en que dudé de mi propio vestido por un comentario suyo, o la noche de la despedida de soltera, cuando convirtió mi vulnerabilidad en anécdota graciosa, o, más probablemente, mucho antes de todo eso, en algún momento impreciso de los últimos años donde dejé de sentirme completamente cómoda siendo yo misma delante de ella, sin darme cuenta del todo de lo que esa incomodidad significaba. El micrófono, en todo caso, no rompió nada. Simplemente dejó de permitirme seguir fingiendo que no estaba roto. Hoy, cuando alguien me pregunta por Valentina, no siento la necesidad de hablar mal de ella ni de repasar todos los detalles del audio o de las publicaciones falsas. Simplemente digo que fuimos muy amigas durante mucho tiempo, que la quise de verdad, y que en algún momento nuestros caminos se separaron. Es la versión más honesta que puedo dar, porque es, en definitiva, lo que realmente pasó, no un final abrupto causado por un micrófono olvidado, sino el cierre, tardío pero necesario, de algo que hacía tiempo había dejado de ser lo que alguna vez fue. Mi boda, con todo, sigue siendo uno de los días más felices de mi vida, no por la ausencia de conflicto, sino porque, en medio del conflicto, tuve la suerte de estar rodeada de personas, mi marido, mi familia, Julieta, Antonelle, hasta un técnico de sonido que ni siquiera conocía, que eligieron protegerme con dignidad en lugar de alimentar el escándalo. Y eso, curiosamente, terminó enseñándome más sobre lo que es la amistad real que 20 años de historia compartida con la persona equivocada.